Cordial saludo, nos encontramos en el módulo 4 temas tácticos y en este módulo recopilaremos lo visto en los anteriores, desde juegos introductorios donde lo que se buscaba era desarrollar una visión periférica, la planeación, la organización, pasando en el módulo 2 por patrones de mate como el que tenemos en esta imagen, que es el mate árabe, el cual vamos a llevar como en el módulo 3 con motivos combinatorios, que es encontrar esas debilidades para emplear los temas tácticos, que es lo que estamos viendo en este módulo, y llegar a estos patrones de mate. Veremos otros temas tácticos ya más específicos y encontraremos muchos sacrificios de dama, aperturas de línea. Vamos a mostrar lo bonito que es el ajedrez. Como vemos, es una posición con pocas piezas, es un mate que era comúnmente empleado en los problemas de los maestros árabes y por eso tiene este nombre, y lo que vamos a mostrar es con ejemplos y ejercicios, en este caso, cómo se llega a esta posición. En nuestro primer ejemplo tenemos una posición de una partida jugada en 1914 entre Post y Flambert en Mannheim, y lo que hizo Post fue entregar la dama, hizo un sacrificio, única capturar, ya que no tiene movilidad el rey porque la dama está defendida por el caballo, y le toca capturar con la torre. Captura con la torre y ahora sí se puede proceder a dar el jaque mate. Y como se puede observar, aquí tenemos la posición del mate árabe. Ahora la idea es que cuando coloque este primer ejercicio ustedes traten siempre de resolverlo solamente mirando el diagrama, y luego despausen el video para que vean la respuesta, que igual también la vamos a tener aquí al lado derecho, pero la idea es que ustedes la vayan desarrollando de manera autónoma y con eso vamos mejorando el nivel. En nuestra segunda posición vamos también a llegar a ese mate árabe, un poco de pronto más complejo, y tenemos que nuestra primera jugada es dama h4 amenazando dama por h2 mate, a lo cual el blanco hace dama h3, pero se hace caso omiso por parte de las negras, que van a capturar dama por h3. Miremos que hubiese pasado si en vez de hacer dama por h3 hubiese jugado peón por f3. Sencillamente juega dama g5 y amenaza el mate, sea en g2 o en g1. Por lo tanto, luego de jugar el h3 y las damas hacen jaque dama por h3, entonces lo único que les queda hacer a las blancas es capturarlo porque están encerrados, y como pueden ver vamos a volver a llegar a la posición del mate árabe. Por eso es importante desarrollar estos ejercicios, estos juegos, tener muy claros los conceptos que estamos viendo para lograr estas posiciones que ya quedan como modelos cognitivos de ajedrez en especial. Para nuestra siguiente posición vamos a ver otro patrón de mate visto en el módulo 2, que es el mate Anastasia. Como lo podemos ver sobre el tablero, el caballo quita las casillas oblicuas o diagonales al rey, que no puede quitar la torre, y es la torre la que ataca al rey, le quita la casilla posterior y la anterior. Entonces vamos a ver en posiciones de partidas reales cómo se ha llegado a este modelo de mate. En el ejemplo tenemos una posición que para el principiante puede decir que no está ocurriendo nada especial, pero resulta
que el blanco hace un hermoso sacrificio de dama, provocando la desviación del peón para autobloquear la casilla de escape del rey y abrir la columna D para la torre. Esta sería la única defensa, y con ello vamos a comprobar que después de que la torre juega en D8, hace el jaque, quita las casillas que tenemos coloreadas en verde, o sea la anterior y la posterior al rey. Vemos que el caballo quita las casillas diagonales, que el peón, como en el ejercicio, en el patrón visto, es quien bloquea la casilla de escape, y el rey, aparte de defender el caballo, también le quita las casillas diagonales. Vamos a mirar un segundo ejercicio donde encontramos dicha posición con otro hermoso sacrificio de la dama. Se procede normal a la ubicación del caballo, da jaque, y como podemos observar ya queda en la posición típica del patrón de mate. Es por ello que luego de que se quita el rey, las damas pueden capturar. El rey no tiene otra cosa que capturar la dama, y pasamos a hacer la misma posición. Es decir, queda la torre dando jaque, quitando la casilla posterior, la anterior, y el caballo las casillas diagonales de escape, y el peón propio es el que sirve de bloqueo. Ahora, para combinaciones de tablas, vamos a ver que hay diferentes formas de encontrar estas causales. Hay 5. La primera es el jaque perpetuo, donde a cada jugada defensiva del rey continúa el ataque con un nuevo jaque. Muchas veces a esto se le llama persecución. También está la repetición de posiciones, donde de manera sea consecutiva o no, se va a llegar siempre a la misma posición. Esta posición, o por ejemplo la regla de las 50 jugadas, que también es otra causal de tablas, no se da cuando hay una captura o un avance de peón, ya que la pieza, al retirarla del tablero, pues nunca va a poder hacer lo que hacía cuando existía, y cuando avanza el peón nunca se volverá a repetir la posición, porque el peón nunca se puede devolver. Tenemos el ahogado, que es aquella situación donde no tiene movimiento legal el jugador, pero no está en jaque. Otra causal es la construcción de una fortaleza, donde hay una estructura que se coloca, que es inexpugnable. El bando fuerte no tiene manera de entrar a esta posición, y lo que hace el bando débil, que no tiene cómo ganar o no le interesa hacer acciones para ganar, sencillamente es quedarse dentro de esa fortaleza. También tenemos como otra de las condiciones de hacer empate, el acuerdo entre jugadores. Esta es otra de las condiciones clásicas para dejar empatada la partida. Y la última es la insuficiencia de material, cuando ninguno de los dos bandos puede hacer, con una serie de movimientos legales, puede lograr someter al adversario. Entonces, al haber insuficiencia de material por ambos bandos, se considera tablas, o las tablas técnicas como esta, o también donde, por ejemplo, hay igualdad de material y jugando bien, por ejemplo dama y rey contra dama y rey, torre y rey contra torre y rey, y en la mayoría de las posiciones ninguno va a poder lograr ganar al otro. Entonces vamos en este caso a mirar el tema de la persecución. En ningún momento se puede capturar el rey y la torre, porque el rey del
del bando blanco no tendría movimiento legal, no puede ir a la casilla H3 ni a la casilla G2 porque está dominado por los peones, y no puede ir a la primera fila porque está dominada por la torre. Entonces lo que hace la torre es siempre perseguirlo. Aquí hay que tener mucho cuidado que no haber jugado con torre A7, porque sencillamente le hacen torre por A7 y no queda ahogado porque le permite al rey jugar en H1 o en G1 y ya queda en desventaja, ya que el peón sí podría llegar a coronar. Entonces, retomando con la persecución, vamos a ver que puede, donde quiera que vaya, lo va a continuar siguiendo, y con eso encontramos esta posición de tablas. Ahora pasemos al ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo donde es evidente la superioridad de las negras, ya que estos dos peones están pasados, pero Pilnik en el campeonato de Estados Unidos del 42 encuentra una jugada que es quedar ahogado. Vemos que el peón blanco se encuentra bloqueado y al jugar dama F2 queda en rayos X el rey, y la dama, al capturarlo, pues deja encerrado al rey blanco, que no tendría movimiento legal, y con eso serían las tablas, que es lo mejor. Si no estuviese este peón, la jugada liberadora sería dama P6, y con eso pues ya quitaría la posibilidad de ahogado, porque a dama por dama, rey por dama, y ahora sí tiene los tiempos para avanzarlo. Pero dadas las circunstancias, o pierde la dama y pierde la partida, o queda con las tablas. En ambas, para ambos jugadores, quedar empatado es lo preferible. En el siguiente ejercicio vemos, pareciera que no hay manera de evitar la promoción del peón, y en algunas posiciones en realidad no la hay, pero hay que buscar cómo llegar a una posición de tablas por alguna de las causales que ya se ha mencionado anteriormente. Lo ideal sería que ustedes pausaran el video, trataran de resolverlo y después lo continuaran para ver la solución. Luego de estar en esta posición, este es un estudio de Troitsky de 1895, y lo que hace el negro es jugar al jaque y entregarse, ya que en el caso de que no quiera el negro capturar, por ejemplo retirarse, lo que haría el negro sería jugar torre E8 y cambiarse el peón por la torre, y con solo el alfil no es posible que el blanco le gane al negro. Por tal motivo, lo que hace el blanco es capturarlo, y es una posición muy instructiva, muy bonita, ya que lo que hace el rey negro es perseguir al peón, y uno dice, bueno, ya con eso debería ganar. Y lo que más alarga la partida sería, por ejemplo, promocionar un caballo, ¿ya? Pero al promocionar el caballo, realmente unas jugadas más, el rey se acerca y se gana, sea el caballo o el alfil. Así el caballo juegue saliendo para defender el alfil, pues el rey se captura ese caballo, y como habíamos dicho anteriormente, el alfil no es capaz de ganarle al rey. Las otras posibilidades de promoción, en vez de haber promocionado el caballo, sería promocionar torre o dama, pero vemos que en cualquiera de los casos el rey blanco quedó quitando las casillas de la columna D que hubiera podido utilizar el rey negro. El alfil le quita principalmente C5, junto con la torre quita B6, y la torre está quitando B7 y B5. Vemos que queda completamente encerrado. Entonces, al no estar en jaque y estar sin movilidad, ya que este peón va hacia abajo,
entonces sería ahogado. Igual sucede si en vez de promocionar el rey, la torre, perdón, promociona la dama. En el caso de que promocione un alfil, los dos alfiles quedan en el mismo color de casillas y ya solo por esa situación en esta posición, incluso sin el peón de las negras, sería igual tablas. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente tema. En este tema vamos a hablar de la interceptación. En esta posición de ejemplo vemos que primero el caballo se entrega para atacar doblemente dando jaque y a la dama. Es por ello que el peón captura el caballo para no quedar en tal desventaja y permite ahora el ingreso de la torre, interceptando la fila sexta o tercera fila de las negras y permitiendo que la dama ingrese con mate a F6. Es por ello que no sirve capturar con el peón de F, y lo que puede hacer por ejemplo el negro es que si jugase rey G5, entonces ya la dama entraría por G7 y a cualquier jugada va a recibir el mate, sea que juegue por F4, va a recibir el mate en G3, y como podemos ver, la torre le quita las casillas de la columna E que necesitaría para huir, y la dama le estaría quitando las de la columna G y dándole el jaque. De igual modo, si juega en H4, pues va a recibir también el mismo mate, y ya el alfil le estaría quitando la casilla H5. Esta partida fue jugada en 1988. Ahora vamos a pasar a un ejemplo. Entonces podemos ver que las blancas tienen una gran superioridad. Este para mí es uno de los ejemplos, de los ejercicios más bonitos. No es fácil ver la respuesta. Me gustaría que lo pausaran, tomaran el tiempo de revisarlo y después le den play. Listo, espero que hayan podido encontrar la secuencia. En esta es una de las jugadas más bonitas de la historia, donde, como había dicho, pues el rey blanco parece que está seguro, el rey negro también, y la superioridad de las blancas es evidente, pero las negras encuentran un recurso bastante curioso, que al encontrar esa primera jugada es porque ya encontró todas las continuaciones posibles, dado de que, o si no, pues no haría la siguiente jugada. Vemos que el peón de B4 está atacado 3 veces y defendido 3 veces, y sin embargo las negras sacrifican su dama, se captura alfil por, es única defensa, y esto permite la entrada de la torre. Es increíble esta jugada porque la torre puede ser capturada por 1, 2, 3, 4 piezas, y en cualquiera de sus capturas se cae la posición de las blancas. Entonces vamos a ver que captura con dama por D2, pero si en vez de haber capturado con dama por D2, por ejemplo, si capturase con alfil, por ejemplo, si captura con alfil, ¿cierto? Obstruiría la defensa de la torre sobre la casilla C2 y permitiría el mate. Lo mismo pasaría si captura con el caballo, permitiría el mate con caballo. Si captura con torre, lo que haría es permitir dama por, perdón. Si capturase con torre,
lo que permitiría sería un mate por capturando peón de A por B y capturando de dama, como sucedió en la partida. Vamos a verlo. Captura de dama, y aquí viene otro sacrificio espectacular, que es igual entrar con caballo en C2 con el fin de desviar, que es otro tema táctico, la desviación, de desviar la dama de la defensa de la casilla B4 del alfil, y al capturarla pues procede el negro a capturar de peón. Y es muy bonita esta posición porque, como podemos ver, el negro solo quedó con torre y alfil, las cuales está empleando para la torre para sostener B4, que es con quien da el mate, con un peón. Otro peón le quita la casilla B3 y el alfil le quita la casilla A4. Entonces, dos peones y las únicas piezas que tiene, que son torre y alfil, intervienen en el mate, mientras que el blanco tiene las dos torres, tiene el alfil, el caballo, la dama, y vemos que el negro tiene 5 peones contra 6 peones de las blancas. Entonces esta es una de las partidas de los finales de partida más bonitos que he visto. Se dice que fue jugada en Finlandia en 1967 entre Kostinen y Kasanen. Ahora pasamos al ejercicio donde vamos a evidenciar el tema de la interceptación. También lo van a encontrar como intercepción, y vale la pena hacer una diferenciación entre bloqueo, obstrucción e intercepción, que son 3 temas tácticos. La intercepción es cuando uno coloca una pieza que intercepta una línea de acción del adversario, como lo hemos visto, que por ejemplo en este caso precisamente se da una intercepción porque se juega torre en D6, y lo que busca al interceptar esta fila es poder colocar la dama en E6 para entrar con jaque y terminar ganando, aprovechando que el alfil está en G7. Entonces esto es una intercepción. Un bloqueo es impedir el acceso a una casilla determinada, como por ejemplo con el mate Anastasia, que el peón del propio rey que fallece impide el acceso a la casilla de escape, y que es el caballo y la torre la que le quitan las otras casillas. Y la obstrucción es cuando por lo general se busca con las mismas piezas propias del adversario, que las coloque para que no pueda él acceder a una línea concreta, como por ejemplo en este caso donde juega alfil por D6, y esto obstruye la defensa de la dama negra, porque su alfil lo está impidiendo a la casilla E6. Miremos qué ocurriría si en vez de alfil por D6 hubiese jugado por ejemplo dama C7. Sencillamente estaría amenazando aquí mates en pocas jugadas, por ejemplo, y mate con dama G7 aprovechando el alfil. En cambio, con alfil por D6, la línea, como dijimos, era buscar ingresar la dama en E6, rey en F8, torre por D6, y aquí si dama C7, pues alfil por G7 da jaque, y ya en la partida se abandonó en esta posición, dado que si rey por G7, dama por H6, alfil F7, y aquí ya termina con este mate. Vemos el apoyo del peón en la casilla E8, la dama le quita la casilla
G8 y la séptima fila, y la torre sería la pieza ejecutora del mate. Continuamos con el mate de alfil y caballo, que también fue otro patrón visto, cómo se articulan estas dos piezas, donde generalmente el alfil y el caballo se combinan en los colores que le quitan al rey. Por ejemplo, el alfil, si es de casillas claras, por lo general el caballo va a quitar las casillas oscuras y viceversa. Entonces se articulan muy bien. Lo otro que hay que tener en cuenta en los mates con la batería de alfil y caballo, se le dice batería a la articulación de las piezas para lograr un fin, es que el caballo debe estar cerca al rey para poderlo atacar, pues por sus características de movilidad, mientras que el alfil sí puede estar a una mayor distancia. Entonces vemos en este ejemplo que hace aquí, está en plena apertura, y llama mucho la atención que de entrada ya quedó con puntos vulnerables el negro, muy seguramente por el subdesarrollo que tiene, que es otro motivo táctico que vimos en el módulo 3, y las piezas están un poco estorbándose, como sucede con el caballo negro de D7, y vemos que no hay ninguna pieza que defienda C6, y por eso la primera jugada muy interesante es ese caballo en C6 atacando la dama, pero realmente lo que más interesa es quitar las casillas oscuras de escape al rey negro. La dama tiene que jugar y defenderse. Esta partida aquí, después de la siguiente jugada entre Gerson y Fickel en 1997, abandona, porque después de dama por, como podemos ver, no puede salir por ninguna de las casillas oscuras quitadas por el caballo. Igual la dama también quita 7, la única es capturar, pero en este momento es cuando entra el alfil, le quita la casilla F7, le da jaque y se coloca de manifiesto las verdaderas intenciones del caballo blanco. Pasamos a un ejemplo en una posición de pronto un poco más despejada, ¿cierto? Vemos que otra vez se coloca de manifiesto el subdesarrollo. La torre de H1 está encerrada, la torre de A1 tampoco es que tenga mucha movilidad, y aquí se evidencia las posibilidades tácticas, dado que la torre de G8 está en la columna incordiando en rayos X al rey, y esto permite que el negro sacrifique su dama con el fin de eliminar la pieza defensora de la casilla F3, que es la que necesita el caballo negro para efectuar el jaque mate, luego de capturar, que al parecer es lo más sensato. Entonces entra el caballo, no puede ser capturado porque el peón está clavado por la torre, y luego de que se quita el caballo, alfil B5, como podemos observar en esta, el alfil B5 da el jaque, quita la casilla E2, y es el caballo negro el que quita las otras casillas de escape. Luego de que la dama, única defensa, se interponga, pues realmente no cambia nada. Pasamos al ejercicio de este tema, donde vemos aquí que las blancas tienen un cero inconveniente. Está un peón, un caballo encima, el caballo de H5 que ya viene, la dama, y el alfil que va después por esta diagonal que queda abierta, y vemos que eso permite
que el negro sacrifique su dama, aprovechando de que el caballo de F2 se encuentra defendido por el peón de E3. Luego de que lo captura, toma la ubicación que tenía la dama del alfil, da el jaque y finalmente el caballo se retira para dar el jaque. Y una de las características en este caso del caballo es que al retirarse pues ataca esa casilla G1, mantiene el ataque sobre F2 y eso hace de que quede encerrado el rey blanco. Pasamos ahora al ataque doble. Lo vamos a hacer en dos momentos. En nuestro primer momento vamos a hacerlo desde una posición elemental, donde vemos acá que la dama y el rey de las negras están contra un peón que apenas va a iniciar el recorrido y alfil y caballo, pero el blanco encuentra la maniobra de atraer a la dama con un doble para luego proseguir con otro y quedar con ventaja. El alfil juega N5, da jaque y al mismo tiempo ataca a la dama. Entonces lo más razonable es capturarlo, pero se coloca en salto de caballo y vuelve a haber un ataque doble. Ahora sí, el rey pues le toca moverse y se gana la dama, y ya con dama y con caballo y peón ya se puede ganar el blanco la partida. Ahora pasamos a un ejemplo. Es un ejemplo muy interesante porque podemos ver que la dama y la torre están atacando en conjunto el punto G7, amenazando el mate, pero el negro encuentra un recurso muy interesante, que es hacer jaque para quitar precisamente esa casilla, y sea donde quiera que se vaya el rey, sea G1, H1 o F1, después de esta descubierta de la torre, para liberar la diagonal H5 de uno de las negras que amenazan mate o amenazan capturarse la torre, y al mismo tiempo defienden la posición del mate. Entonces esta partida de Cabral el que Alces en Mar del Plata en el 49 demuestran la polivalencia de algunas jugadas. Es decir, la torre al moverse descubre la diagonal para el mate, amenaza la torre y defiende el punto G7 del mate. Como ejercicio encontramos esta posición. La idea es que como siempre les digo, pausen el video y lo intenten resolver. Y en esta posición el negro espera capturar con caballo y ganar la torre de D7, pero resulta que al capturarlo continúa la línea, pero al jugar dama F5 amenaza al entrar en F2, pero también amenaza ganarse la torre. Aquí vemos dos líneas. Una de las líneas, por ejemplo, es jugar alfil D3, a lo que se jugaría dama por D7 y alfil por caballo, pero ya quedaría con calidad y estructura de peones de ventaja de parte de las negras sobre las blancas. ¿Qué es calidad? Calidad es tener una torre de ventaja por un alfil o un caballo del otro bando. En este caso las dos damas están sobre el tablero, una torre y una torre, pero hay un alfil por una torre. Y la otra ventaja que tiene el negro es la estructura de peones. A pesar de que tienen el mismo número de peones, estos peones se consideran doblados porque se encuentran en la misma columna,
y se consideran adicionalmente aislados porque no hay peones en las columnas adyacentes que los puedan apoyar en el avance. Entonces son peones vulnerables porque aparte de apoyarlo en el avance, tampoco tiene peones que los apoyen en la defensa. Mientras que los del negro están ideal porque en cualquier momento se pueden defender entre ellos mismos. Ya con eso se demuestra la ventaja. Miremos lo que ocurrió en la partida, que fue jugar torre por b7 en vez de alfil d3, y luego de eso pues vino dama f2, rey h1 y dama por e3, a lo que vienen las amenazas de jugar caballo f2 y posteriormente caballo, después de quitarse el rey, en el caso de que no se capture en esta posición, haría un mate greco-filidor, que también es otro patrón de mate que vimos, o mate por ahogo o ahogado. Y la otra línea es que también puede perder el alfil, porque al dar el jaque por f2, en el caso en que no pueda dar el mate por ahogado, estaría ganándose de manera limpia el alfil. Y hay otras líneas donde digamos que si la dama mueve erróneamente para evitar el dicho mate, entonces con los descubiertos estaría el caballo ganándose la dama. Por eso pues se abandonó esta partida. Esta partida se jugó en 1946. Ahora vamos a pasar al ataque doble en un segundo nivel, por decirlo así, en una segunda parte. Y lo que encontramos acá es aquí un tema de donde se aprovecha la clavada que tiene el alfil, le toca a las blancas, y el alfil tiene una clavada absoluta con respecto al alfil de G2, y por lo tanto se puede dar el lujo el blanco de jugar torre G8, ya que encuentra que la torre de D8 está indefensa, y al mismo tiempo esa torre, aparte de tenerse que defender a sí misma, tendría que defender el alfil. Entonces no le serviría a la torre irse a la casilla B8 para ser defendida por el rey, porque quedaría, después de alfil por alfil, sería un mate. Y en el caso de que tome, se aprovecha el ataque doble al dar jaque y recuperar la torre que acaba de perder, y con esto, con alfil y los dos peones contra los dos peones, que queda en completa ventaja. Ahora vamos a pasar a un ejemplo. Este también es muy interesante. Pausen el video. Ahora, después de que hayan hecho el análisis, vamos a ver lo bonita de esta posición. Vemos que aquí hay un tema donde se están encontrando estos dos peones, y en rayos X la torre de E2 también estaría atacando este peón, y vemos que la torre desde su casilla inicial en H8 también estaría atacando en rayos X al rey, y sobre todo si no estuviese el peón de H2 y el de H3. Y por ello sale una jugada muy bonita, aprovechando la pieza indefensa del caballo, que fue otro motivo táctico que vimos en el módulo 3, y corresponde precisamente a jugar alfil G3 con el fin de estar atacando en rayos X H2, también peón por G2 y también el caballo. Entonces aquí vemos que si mueve el caballo para defenderlo, la línea sería continuar con H por G2, y luego de rey G1 alfil daría el jaque mate. Si por ejemplo vemos que en vez de jugar quitando el caballo, lo que hace es defenderlo capturando el alfil, entonces
vemos un ataque doble, un jaque doble, tanto de torre en la columna H como del peón, y luego de que se quita el rey en G1, pues el mismo peón que acaba de avanzar capturando apoyaría la torre para hacer un mate de escalera, que este es otro patrón de mate con las dos torres. Ahora vamos a pasar al ejercicio para este tema. En este ejercicio vemos que están materialmente iguales. Las posiciones aparentemente son muy estables y parecería que podría ser bien jugado unas tablas, pero esta partida que fue jugada entre el ex campeón mundial Miguel Tal y el psicólogo Nicolás Krogius, encuentra Tal, como era su estilo, una combinación para ganarse inicialmente pues con la idea de un peón. Por ello hace la captura primero del caballo en B6, con la idea de que después de que es capturado poder entrar atacando el alfil, el cual, como pueden observar, no tiene una movilidad hacia el flanco de rey. Le tocaría desviarse, pero permitiría pues también el ingreso de la torre en la séptima fila, que es lo que quiere evitar Krogius, y por ello lo que hace Krogius es defender la torre. Y aquí viene la jugada que es bastante creativa, que es precisamente entregar la torre, aprovechando el tema del ataque doble, ya que al capturarlo pues sencillamente vendría alfil por peón, jaque, y recuperaría la torre que se encuentra también a punto de ataque. Entonces vemos que está esta línea. También podríamos ver que si en vez de capturar la torre se hubiese quitado, sencillamente torre por E5, quedaría pues con el peón de ventaja, pero ofreciendo una mayor resistencia, y la que no debería hacer en ese caso sería avanzar el peón, porque vienen los descubiertos, que es otro tema táctico. Es también un ataque doble, porque las dos piezas, tanto la que mueve como la que están quietas, cada una va a atacar un objetivo, pero la torre se pierde, o sea que sería peor todavía. De esta manera llegamos al cierre de nuestro cuarto módulo, temas tácticos. Como se observó, se recogió los elementos vistos en los módulos anteriores, desde juegos introductorios, donde se buscaba desarrollar el pensamiento tanto en la parte organizativa como en la parte de planificación, como en la estructuración de elaboración de sistemas de resolución de problemas. También en ella se trabajó la paciencia, la fortaleza para enfrentar las adversidades. Hay algunos que les costaba mucho hacer el problema de las 8 damas, por ejemplo. El caballo de Atila trabajó de una manera muy lúdica esa planificación, de una manera muy estructurada, pensando en qué voy a hacer en el siguiente paso, dado que en la medida en que iba avanzando pues me iban a quedar menos posibilidades de colocar las piezas. Cuando ya pasamos a la amenaza fantasma, ya empezamos con dicha articulación, mirando la influencia de las piezas dadas sobre determinadas casillas. Eso después lo retomamos en este tema. En el siguiente módulo, que fue patrones de mate, empezamos desde lo conceptual y lo teórico, mirando los nombres y las posiciones esquemáticas que caracterizaban esos patrones de mate, que fue con lo que abrimos este cuarto módulo. En el tercer módulo, motivos combinatorios o motivos tácticos,
como se refiere a esas debilidades posicionales que hay que identificar para poder explotar con los temas tácticos. Entonces era fundamental también trabajarlo para hablar de estos temas tácticos. Fue un proceso de 4 sesiones de clase, pero que ustedes pueden volver a retomar y ampliar con las guías didácticas que se les han enviado. Este último módulo se trabajó con el taller de táctica de Antonio Gude. Todavía quedó mucho por trabajar de allí y de otros temas, porque la táctica alrededor hay de unos 17 temas básicos, unos se ven más que otros, pero entonces con estos temas tácticos lo que hicimos fue colocar los patrones de mate, después los ejemplos para ver cómo se llegaba a esos patrones de mate y finalizar con unos ejercicios. Casi todo lo que vimos fue de partidas reales y de composiciones artísticas. Entonces ya podemos también hablar en la composición artística. Incluso muchos no son jugadores de ajedrez, pero son compositores, son artistas, hacen lo que hace un pintor. Un pintor quiere manifestar una idea a través de una obra para que quien la contempla pueda identificarla. Eso hace el artista del tablero. Los posiciones artísticas se dividen en problemas y estudios. Los problemas son aquellos que ustedes van a encontrar de juegan las blancas y dan mate en 2, mientras que los estudios son aquellos que dicen juegan las blancas y hacen tablas, o juegan las blancas y ganan, y se diferencian principalmente en que los problemas pueden ser completamente imposibles de llegar a esa posición, como tener 5 peones en una columna, mientras que los estudios sí se debe llegar legalmente, o sea, a través de jugadas convencionales del ajedrez se debe llegar a esa posición. Entonces son personas que pueda que no les guste jugar, sino que le colocan a los jugadores de ajedrez estas situaciones problemáticas para que ellos las resuelvan. Incluso con respecto a las composiciones artísticas hay linajes de familias, como el segundo problema el cuarto problema de Suxuan, pero el segundo problema de los complejos que se les colocó en métodos motivos tácticos. En ellos se puede evidenciar esa gran capacidad creativa que con un juego, con un objeto de estudio como es el ajedrez, se puede desarrollar. Entonces fue un gusto para mí poderle compartir estos conocimientos. La idea es que ustedes practiquen con las personas que los rodean. Tenemos la posibilidad, el ajedrez, a pesar de ser más o menos de 1475, el ajedrez como lo conocemos ahora, pero el ajedrez viene como desde el siglo VI, que evolucionó del chatrán, antes de él estaba el chaturanga y después el chatrán, que fue el de los persas, y ya cuando llegan a España alrededor de la invasión del 700 algo, se convierte en el ajedrez después de que Isabel la Católica recibió un poema de 2 jugadores. Entonces vemos que hay muchas cosas muy bonitas que tienen relación con el ajedrez. Pueden consultar ustedes ajedrez y literatura, ajedrez y poesía, ajedrez y ciencia, ajedrez y deporte. Jueguen en internet, hay cantidades de torneos. Les recomiendo la página lichess.org, que ahora en junio cumplió 10 años. Es una página completamente gratuita. La utilizamos completamente en este último módulo. De ahí pudimos hacer los estudios. Entonces no es solamente para jugar, también es para estudiar. Hay personas que tienen estudios allí gratuitos. Pueden competir con personas de su nivel de juego. Ellos tienen unos valores absolutos que son, por ejemplo, 1500, que es cuando usted crea la cuenta, inicia con ese valor, y en la medida en que gane o pierda, dependiendo del número de sus rivales, también le va a subir o le va a bajar. Entonces ustedes van a encontrar torneos para sub 1500, o sea, gente que tenga 1500 o menos de Elo, así se llama ese puntaje, debido al creador de ese sistema estadístico de fuerza de juego, y van a encontrar torneos que solamente van a jugar entre novatos.
Del mismo modo, sub 1700 solo en intermedios, y más de 2000 ya juegan los que ya tienen mucho más conocimiento y mucha más experiencia con el ajedrez. Entonces ha sido un gusto. Miren las posibilidades que tiene, no solamente en el ajedrez convencional, sino en el ajedrez adaptado, que pueden jugar con personas que tienen discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad motora, y pueden jugar en igualdad de oportunidades a través de estas adaptaciones. Se puede jugar a distancia, se puede jugar sin tablero, porque para eso están los códigos y para eso también se les enseñó los sistemas de notación. Entonces hay mucho que aprender. Esto se estudia toda la vida, nadie puede estudiar todo lo que hay en ajedrez. Se les dio unos tips y se les mostró apenas una pequeña porción, pero que les va a servir mucho para mejorar en su nivel de juego. Les agradezco mucho y espero que sigan jugando, y cualquier comentario será bien recibido. Un abrazo, felicidades.